vamos a lo nuestro. La información en primera persona. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bien, ayer a la mañana abrieron los mercados y inmediatamente ya anunció el Banco Central, en este caso, pero obviamente una decisión que toma el equipo del Ministerio de Economía en acuerdo con el Fondo Monetario, una devaluación del peso, es decir, decidió encarecer el dólar oficial y llevarlo a 350 pesos, 360 al minorista, un 22% lo encareció, y los demás dólares que tienen agregados distintos tipos de impuestos subieron todos, hablando del, ¿no? El dólar tarjeta, el dólar turista, sí. Al que le pusieron un tope porque se había ido por arriba incluso del dólar blue, fue el dólar Qatar, que es el que se cobra con el uso de tarjetas de crédito. Con un gasto mayor de $300. Cuando pasás los $300 se te incrementan los impuestos, entonces es más caro. Bien, esto que ocurrió, lo que pegó es un salto significativo. También el dólar blue saltó 80 pesos en un día. La idea de devaluar además era achicar las brechas. Esto no se produjo porque el otro dólar saltó en la misma medida, venía saltando muy fuerte, hay que ver qué tipo de traslado a precios se produce. Ayer fue otro día de mucha incertidumbre, falta de precios, nos están llamando incluso oyentes para contarnos experiencias personales a partir de todo esto. Veremos cómo impacta con la inflación de agosto. El equipo económico dijo que van a controlar precios, etcétera, y condicionar las importaciones a que las empresas no suban los precios, etcétera. No ha sido muy eficaz ese mecanismo recientemente. Mientras tanto, Javier Milei diciendo, a mí no me miren, nada de esto es culpa mía, la incertidumbre no soy yo quien la provoca. Desde mi punto de vista, el Fondo Monetario Internacional no debería tener problemas con el programa que nosotros hemos planteado, básicamente porque nosotros de hecho proponemos un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean. De hecho, Argentina, todos los problemas que tuvo con el fondo es porque nunca puso en orden las cuentas fiscales. Entonces, no va a ser un problema para nosotros la relación con el Fondo Monetario Internacional. Bien, esto es lo que decía Javier Milei, no tendríamos problema con el fondo. El fondo ayer anunció que va a mandar de acá a noviembre 10.000 millones de dólares. Massa cree que con ese dinero va a tener reservas suficientes, espalda suficiente en el Banco Central para evitar corridas. Eso y el cepo, ¿no? Entre el cepo y el cepo y la devaluación. Y la devaluación supone que con eso aguanta la transición y las complicaciones que devienen de la transición política, pensando lo que pasó con Macri, ¿no? Cuando Macri gobernaba hace 4 años, queda claro en la PASO que Alberto Fernández era muy difícil que no ganara la elección y eso provocó una gran corrida, en un momento en el cual no había cepo, con lo cual la devaluación fue mucho más abrupta en aquel momento, ¿no? Sí, en términos reales fue similar a la que se anunció ayer, 22%, 23% del tipo de cambio. Ahora, el problema es que lo que seguía después, como el gobierno no tenía ninguna herramienta para controlar los tipos de cambio ni para prevenir una fuga masiva de dólares del sistema, lo que sucedió fue eso. Bien, hasta que finalmente cuando llega la CUNSA, ¿no? El gobierno de Macri pone el cepo. Después vino, bueno, este tiene mucho más tipo de cambio, la situación se fue complicando. Mientras tanto, Javier Milei habló de algo sobre lo cual no le preguntan mucho, que son cuáles son sus aliados internacionales. Ayer Bolsonaro, hijo, celebró el triunfo, está alineado con Trump, con Vox en España. Hubo también una felicitación de parte de Abascal, creo, el líder de Vox en España. A ver qué dijo Milei sobre esto. Mis aliados son Estados Unidos e Israel, con todo lo que eso implica, a punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Está claro, ¿no? Como señales muy claras. Es lo que hizo Trump. Cuando le dicen que usted es Trump, ¿el Trump argentino o el Bolsonaro argentino? Bueno, yo voy a, digamos, o sea, yo aspiraría a poder ser solo un buen discípulo de Alberdi. Bien, la cuestión es que hoy en día Biden, Estados Unidos, está en un conflicto con Israel por la deriva de Israel de, bueno, por un lado, toda la reforma judicial que pretende quitar, como no tiene constitución Israel, la Corte Suprema juega un rol muy importante. Los jueces tienen una estabilidad que ahora le quiere quitar Netanyahu, que está gobernando con la ultraderecha, que es el último, digamos, la mirada es que esto pondría, digamos, en riesgo el funcionamiento
rompimiento de lo que son los contrapesos en el sistema democrático y además toda la cuestión de la religiosidad y la alianza con la ultraderecha, la relación con los palestinos. Digamos, hay una situación de mucha tensión en este momento en Israel en la relación con Estados Unidos, que tiene una mirada muy crítica del proceso político que está teniendo Israel ahora. Bueno, lo que dice Milei es que aún en este contexto él mudaría la embajada. Mientras tanto habló también de plebiscitar la ley para dar marcha atrás con la legalización del aborto en la Argentina. En contra, porque va contra el derecho a la vida. ¿Pero revisarías esa ley? Por lo menos haría un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra? O sea, a favor tuyo. Se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Todo ese proceso estuvo bastante viciado. Si los argentinos, creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre, bueno... O sea, ¿llamarías a plebiscito en eso, por ejemplo? Sí, me parece un tema sumamente delicado y hace a la cuestión moral. Llamativo. Bueno, se discutió años, no es que un proceso fue viciado. En la época, ¿se acuerdan? En la época de Macri, finalmente el Senado lo rechazó, después volvió al Congreso. Pocas leyes creo que tuvieron tanto debate en el Congreso Nacional y tan abierto como la ley de legalización del aborto. El otro punto que apunta Milei es facilitar el acceso a la compra de armas en la Argentina. Y Pampita, Andorain, salió Pampita a criticar esta propuesta. Sí hay unas cosas que dice Milei que a mí me preocupan, obviamente, y una de las que más me preocupan, y que hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa, era la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Eso cómo sería en el país? Digamos, los ejemplos que tengo de afuera de otros países es que, bueno, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas y, bueno, como sabemos, hay tiroteos en colegios, en cines, en teatros. No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei. Bueno, mientras tanto, Milei ayer estuvo en varios medios de comunicación y dijo también que está en contra del salario mínimo, que no debe existir. Para mí los derechos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Después son todas construcciones ideológicas para sacar ventajas. El derecho al salario mínimo. El derecho al salario mínimo lo que genera es desempleo. Es decir, no es gratis, porque van a querer ir primero contra la propiedad del dueño de la empresa. Con lo cual ahí están vulnerando un derecho. Quiero explicar cómo mienten los ladriprogres. Okay. Entonces, ahí tenemos un efecto directo de cómo se castiga a un grupo y las consecuencias dinámicas que ello tiene. Pero además aumenta el desempleo, con lo cual termina castigando a los trabajadores. Bien, aumenta el desempleo. El problema en Argentina no es exactamente el desempleo, sino en todo caso el trabajo informal. De salario mínimo existe en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Digo, países muy capitalistas tienen establecidos salarios mínimos. Y el problema en Argentina es el bajo salario, básicamente, y que no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos. Mientras tanto, a ver, ¿cuál va a ser la estrategia de Milei? Él quiere crecer y está coqueteando mucho el voto de Patricia Bullrich. Debo decir, ¿para qué vas a ir con la copia si tenés acá el auténtico, no? Y esto es un problemón porque además hay desconfianza dentro de Juntos por el Cambio del juego de Macri. Porque Macri tiene un juego muy ambiguo de tirarle tantas flores a Milei y dice, no, somos lo mismo, solo que nosotros tenemos más experiencia. Bueno, si somos lo mismo, da un poco lo mismo a quien se vota. Entonces lo que está diciendo ahora Milei es con Macri está todo bien, mi problema es con Patricia Bullrich. Sí me mandó un mensaje, fue el único que me mandó un mensaje. Me felicitó por la excelente elección. ¿Hay una posibilidad de acuerdo con Juntos por el Cambio hacia adelante? No, con Juntos por el Cambio imposible. Con Macri estamos en un excelente vínculo, con Bullrich, dado el rol central que ha tenido en las operaciones que me han hecho en el último tiempo, es muy difícil reconstruir un vínculo cuando se me calumnió, injurió, ensució, se hicieron cosas verdaderamente canallescas. Es muy difícil volver atrás después de tanto ensañamiento y de tanta mentira y de una forma tan sucia de hacer política. Bien, le reprocha a Bullrich que es, supuestamente el marido de Patricia Bullrich forma parte de la Cámara de Comercio, negocios con Israel y influencia sobre la colectividad judía. Y tiene un medio de comunicación, digo, que lo que hace es tener noticias de la comunidad judía. Y él dice que fogoneó el marido de Patricia Bullrich un comunicado que sacó en su momento la DAIA señalando, objetando
descartando un candidato que había tenido de Milei comentarios que Sí, xenófobos. Sí, xenófobos, ¿no? sí. Entonces él dice, me acusan a mí de ser antijudío, y eso es lo que él dice que no le va a perdonar nunca a Patricia Bullrich. Una relación, es verdad que es una relación. Lo que pasa también está el juego de Macri, que es muy ambiguo. Sobre esto, Patricia Bullrich, tratando de ver, está en un difícil lugar, porque por un lado está tratando de contener el voto de Horacio Rodríguez Larreta y por otra parte compiten por cierto voto similar entre Patricia Bullrich y Milei. Esta es una elección que marca que los argentinos no quieren más lo mismo, quieren el cambio, y que el cambio se representó en Milei, pero también se representó en nosotros, que ganamos las PASO de Juntos por el Cambio, y que es muy importante que en este tiempo de aquí a la elección representemos con mucha vehemencia ese cambio, porque los argentinos no están buscando un cambio negociado, un cambio a medias. Lo que dice Patricia Bullrich es que la caída de Juntos por el Cambio, la pérdida de votos que tuvieron, se la atribuye a la interna, diciendo, nos desperfilamos en el debate moderado de Larreta y la gente quería un cambio, por eso le fue tan bien a Milei, necesitamos reafirmarnos nosotros en que el cambio somos nosotros. También hay una discusión en Provincia de Buenos Aires, porque Kicillof salió primero, el más votado, no hay balotaje en la Provincia de Buenos Aires, entonces dice, Martín Tetaz dijo, bueno, que se junten Grindetti, que es el candidato de Patricia Bullrich, con Carolina Píparo, juntan los votos, le ganan a Kicillof. ¿Qué dijo Carolina Píparo, que es la candidata de Milei en Provincia de Buenos Aires? Me parece que no hay que subestimar al votante. El votante ha elegido como ha elegido en la provincia de Buenos Aires. Yo he sido la segunda candidata más votada. Y si alguien está convencido de venir a defender las ideas de la libertad, tiene que ver con una cuestión de convencimiento. Así como yo en el 21 fui a defender las ideas de la libertad y recorrí la provincia en ese sentido, por supuesto que si Grindetti está convencido, las puertas están abiertas. Ahora, tiene que haber un convencimiento. Y si existe ese convencimiento, vamos para adelante. A ver, yo no puedo descartar lo que va a hacer el otro. Yo no puedo descartar... No puedo descartar que Grindetti... Venga, claro, si tiene ganas de bajarse Grindetti... Lo que quedó claro con Píparo es que Píparo no va. No. Y después Grindetti, que es intendente de Lanús, perdió en Lanús. Ganó la interna contra Diego Santilli, pero perdió su propio... la pregunta era cómo iba a reaccionar quizás el distrito, que había tenido además el crimen de Morena Domínguez, que fue en la previa de las elecciones, una nena de 11 años entrando a la escuela. Bueno, finalmente en Lanús ganó el peronismo, ¿no? Y perdió Grindetti. Grindetti, que además está a cargo de Independiente y además es el candidato de Patricia Bullrich. Dijo que piensa tomar licencia en algún momento de Independiente. Inevitablemente, por razones de tiempo, en algún momento voy a tener que tomar una licencia. Estamos terminando algunas cuestiones. Yo me dediqué mucho más al tema del saneamiento interno, a la organización, a la parte institucional, a la parte económica financiera. Eso está prácticamente ordenado. Estamos en un periodo ahora de incorporación de nuevas figuras en el equipo. Va a empezar el campeonato. Yo creo que tenemos que dejar que estos días transcurran para poder ordenar todo esto y después ver cómo me reorganizo para poder, por lo menos hasta la elección, pedir una licencia. Bueno, es una complicación esto para Independiente, obviamente, porque recordemos, de Doman a Grindetti, ¿de Grindetti a quién? Supuestamente esto va para el lado de Daniel Seoane, el secretario, o de Juan Marconi. Uno de los dos tendría que asumir, pero ya estamos hablando de terceras figuras. Está bien, pero él no puede tener 3 cargos. Claro, es como una mamushka de licencia. Él de cargos. Perdón. O sea, es intendente, presidente. Tiene toda la lógica que independiente y candidato de Patricia Bullrich. Si él llega a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, no hay manera de que sea ni la campaña. No puede hacer, claro, no puede hacer campaña. Muy bien, 7:15 de la mañana.